A los 83 años falleció el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de novelas y reconocido como una de las figuras intelectuales más relevantes del siglo XX latinoamericano. Se caracterizó por participar abiertamente en los debates políticos y sociales de su país. Para profundizar acerca de este tema, conversamos con el expresidente de la República, Ricardo Lagos, quien escribió el libro El siglo que despierta, junto al escritor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a usted, pero tal vez una brevísima corrección. Decir que escribí un libro con Carlos Fuentes es imposible. Lo que hicimos fue una conversación extensa, larga, entretenidísima, que tuve el privilegio de tener con él en septiembre pasado y que ahora sí efectivamente se ha publicado como un libro. Conversación claramente... Pero en verdad sí. Es una conversación con Carlos Fuentes. Perfecto, pero claramente habla de justamente la amistad, lo que usted lo conocía particularmente, y usted ha planteado una frase que simboliza muy bien algo, que es cuando dice su vocación política finalmente se disfrazaba un poco en su destreza literaria. Bueno, hay algo de eso, ¿verdad? Porque creo que Carlos Fuentes era un hombre de ideas políticas claras, definidas. Y muchas veces a través de su novela, él está planteando sus puntos de vista. Pero además, cuando se trataba de hablar en política, hablaba también con claridad. Sea en sus escritos periodísticos, sea en sus ensayos, ese famoso librito que se llama En esto creo. Y usted en esto creo, usted toma las principales palabras, quiere saber en qué democracia creía, ahí está. Es decir, Fuentes no solamente juntaba las palabras para crear la belleza de la gran novela latinoamericana, pero también participaba activamente en los grandes debates. Fuentes es el que acuñó la idea que en esta América nuestra no hay pueblos originarios, porque todos somos migrantes, dijo él. Unos migraron hace 30.000 años por el estrecho de Bering y poblaron nuestra América. Otros poblaron 500 años atrás cuando llegaron desde España y nadie les pidió pasaporte, y otros llegaron desde la América, desde el África profunda, con su negritud, como decía él. Y bueno, y todo esto confluye en crear una suerte de gran fusión de razas, de etnias, de visiones, de bailes, de alegrías. Y eso es el ente latinoamericano que él trató de describir en sus novelas. Expresidente, tengo justamente una carta, un saludo que podríamos decir que le envió el escritor a usted, donde señala que, por ejemplo, comenta un poco las vivencias de él entre sus 10 y 15 años, como por ejemplo sus primeros escritos tenían que ver con su etapa escolar, que fue en el Instituto Nacional, pero también señala que en Chile confirmé mis convicciones políticas básicas. Ahí finalmente él plantea de que muchas de las cosas que él ha postulado a lo largo de su vida nacen y surgen acá, en nuestro país. Bueno, él llega acá en la década de los 30, ve surgir el Frente Popular, tiene amigos entrañables en este país, como Carla Corda y Roberto Torretti, que son sus amigos. Cada vez que uno veía a Carlos Fuentes, preguntaba por ellos. Y claro, Carlos Fuentes platicaba una amistad muy intensa. Estuvo acá hace 10 días atrás en Chile, pasó de una carrerita simplemente porque estaban al lado en la Feria del Libro en Buenos Aires, y como le comentara a Silvia, estamos al lado de Chile, pasemos a ver a algunos amigos, y se fueron a almorzar a casa hará 2 domingos atrás, de manera que esto nos ha sorprendido a todos. Pero Carlos Fuentes era también, yo diría, un gran testigo de nuestro tiempo, un gran activo en lo que es la contienda y el mundo político internacional, y por eso era tan respetado. Estaba el literato, pero estaba el hombre de pensamiento profundo, y se jugaba por lo que creía. Ahora también hemos podido conocer dentro de sus últimas declaraciones como, por ejemplo, se manifestó respecto a los candidatos presidenciales mexicanos, señalando que eran mediocres. Bueno, él era muy directo para opinar sobre determinados personajes, ¿verdad? Usted ve que en la última, que debe ser su última columna, cuando hace una referencia de elección francesa, dice, llega Hollande con tantas expectativas, con tantas esperanzas sobre sus hombros,
si las puede implementar y convertir en realidad tantas esperanzas, será un gigante al lado del pigmeo de Sarkozy. Queda clara sus ideas, ¿no? Varias veces me preguntó mi opinión sobre el presidente Bush, y era claro que él no tenía una opinión particularmente entusiasta del presidente Bush. Entonces quería saber cómo había sido nuestra relación en el periodo en que me correspondió como presidente a tratar con él. Tenía así una buena relación y una cena famosa junto con García Márquez con el presidente Bill Clinton, y en donde Bill Clinton lo sorprendió con sus conocimientos de literatura latinoamericana y del boom. Sí. Señor Lagos, ahora otro tema que también tiene directa relación con nuestro país tiene que ver con su rol como embajador en Francia, donde entiendo que él jugó un rol clave de, justamente dada la situación que se estaba dando en nuestro país, de establecer un contacto y de prestar muchísima ayuda a muchos latinoamericanos que llegaban allá. Bueno, él siempre decía que su segundo patria había sido Chile, ¿verdad? Por los lazos a los cuales usted se refería. Y efectivamente, cuando fue embajador de Francia, fue tremendamente solidario con esa inmensa colonia chilena que fue llegando a Francia, a la tierra de la libertad, cuando la libertad se oscurecía y desaparecía de nuestra patria. En ese contexto, efectivamente lo que usted dice es la relación con Chile. No sé si corresponde que diga, pero cuando cumplió 80 años Carlos Fuentes, hubo un conjunto de festividades en México. Y con motivo de esas festividades hubo un gran almuerzo que dio el presidente Calderón de homenaje a Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes pidió 3 discursos en esa ocasión. El primero para Nadine Gordimer, la escritora sudafricana. El segundo para Felipe González. Y el tercero para mí. Y no entendí mucho yo con qué criterio había elegido estos personajes. Hasta que después en su discurso de agradecimiento comprendí, porque quiso hablar agradeciendo que el tema del apartheid en Sudáfrica le golpeó a través de la escritora sudafricana, que miraba con admiración el reencuentro de la madre patria de España con Iberoamérica a través de la democracia recuperada, y eso era lo que expresaba Felipe González como uno de los artífices de la transición. Y luego entonces quiso hacer una reflexión política en el sentido que tú decías, de que buena parte de la visión política la había absorbido en Chile, y por eso entonces quería que con motivo de sus 80 años alguien que había tenido el honor de dirigir los destinos de Chile pudiera participar también en la celebración de sus 80 años, de manera que él pudiera agradecer a Chile lo que Chile le había entregado en su juventud y después a lo largo de esas visitas del contacto cotidiano con esta tierra. Me acuerdo que cuando como presidente instituimos las cátedras presidenciales, esto es, invitar a intelectuales de renombre a darnos su opinión sobre ciertos temas, uno de los invitados junto a Vargas Llosa fue Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes allí hizo una reflexión sobre el Chile de la transición y el Chile de la democracia que él había conocido antes. Y fue una forma, digamos, de poder dar su opinión elevada, como siempre, de lo que estaba ocurriendo en el devenir histórico de nuestro país y de qué medida esto influye sobre América Latina. Porque yo diría que Carlos Fuentes fue un tremendo latinoamericanista que buscaba desentrañar el alma profunda de esta América nuestra. Y luego entonces en el mundo de esta globalización, de este planeta que se hace cada vez más pequeño, cómo a ese planeta se le introducen elementos para poderlo ordenar mejor. Entonces, en estas últimas conversaciones que tuvimos con Fuentes, bueno, buena parte del debate consistió en cómo ordenar esta globalización, cómo participa América Latina de ella y cómo de todo esto puede surgir un mundo que sea más justo y más solidario.
estaba muy atento a los temas que están marcando la pauta. Es por eso que tal vez se debe considerar a él como un intelectual, como un pensador de estos últimos tiempos, más que tal vez solamente encasillarlo como escritor. Yo creo que sí, yo creo que él... A ver, la escritura es la herramienta que él utiliza para expresarse, su imaginación desbordante, para ironizar a ratos, para describir parte de la realidad, como la realidad de cuando se elegía al presidente mexicano, ¿verdad?, por el dedazo que se decía en ese tiempo, en que el presidente que se iba tenía la posibilidad de definir quién iba a ser su sucesor, y luego entonces él escribe esa famosa novela de La silla en el águila, ¿verdad?, donde usa la imagen de este presidente. Y en ese contexto, Carlos Fuentes fue, yo diría, alguien tremendamente implicado en el acontecer cotidiano. Era un político, una vez le dije algo así: ¿no será que tú eres un poquito un político frustrado? No, me dijo, si yo practico la política las 24 horas del día mientras estoy despierto. Otra cosa es que a veces la uso a través de una novela y otras veces la uso directamente para referirme a los temas de actualidad y otras veces la uso recurriendo a la historia. Y valga algo, en esta última conversación con él me dijo: ya tengo en la mente mi próxima novela. Se llama El baile del centenario. Y regresaba ahora a México a comenzar a trabajar en ella. Y la anécdota era, claro, que no hubo un baile para el centenario, según él, sino dos bailes. El de Porfirio Díaz, el dictador, que deja de serlo por la Revolución Mexicana precisamente en 1910, y un otro baile con que celebra el que entra al Palacio Presidencial para reemplazar a Porfirio Díaz. Vale decir, México no tuvo un baile para el centenario, sino dos bailes. Había un juego de palabras aquí, había un juego de, bueno, esta realidad que es más fuerte que la imaginación y que es el gran desafío de todo novelista latinoamericano, que América Latina genera tales hechos, tales situaciones reales que desafían la imaginación del más creativo de nuestros novelistas. Se ha planteado muchísimo eso, sobre todo Carlos Fuentes. Y en ese sentido, claro, se ha planteado muchísimo eso, sobre todo cuando se habla del realismo mágico, sobre todo por las situaciones que se dan en Latinoamérica. Pero me gustaría ahora hablar un poco ya de su legado, de la importancia, de tal vez qué deja a las generaciones futuras, a los nuevos escritores y también al mundo intelectual. Yo creo que lo que deja es, primero, esa intensidad por vivir la vida, por explicar el mundo que lo rodea, por explicar las circunstancias que hacen que unos se vaya mejor que otros, por mejorar las circunstancias de un mundo que puede ser mejor, que es la labor más última del intelectual. Si usted mira el mundo en que lo rodea y ve cómo funciona, al final de este pensar, usted descubre como intelectual que hay cosas que se pueden mejorar, que es propio del ser humano el progreso, y por lo tanto, ¿cómo contribuyo un poco como intelectual a ese progreso? A mejorar las condiciones de vida, a mejorar la justicia, a tener una educación más adecuada, una vejez más digna, una muerte más adecuada para todos. Que no sea la cuna en que usted nace lo que va a determinar la tumba en la cual lo van a enterrar, porque tenemos un mundo que genera oportunidades para todos. Entonces, acá hay un mensaje muy profundo de Carlos Fuentes, el intelectual, el pensador, pero que entiende que con el poder de su pluma, o diríamos hoy día de un ordenador, si bien Carlos Fuentes, como él dice, llegó solo a usar el fax. Quien usaba el ordenador o el computador en su casa era Silvia, su mujer. Ella era la que le decía a Carlos: ahora no hay que buscar en la enciclopedia británica, vamos a la Wikipedia, que es más rápido. Y claro, había un proceso de adaptación a estas nuevas tecnologías que Carlos intuía
que podían cambiar la forma de mirar el mundo, pero que estábamos en medio de una gran ola que no terminaba todavía de caer y generar un mundo distinto al que hemos conocido. Claro, le gustaba tocar el libro, entendía también que pueden haber libros electrónicos en que ahora incluso se puede dar vuelta a la página, pero como me decía siempre, no hay nada como tocar un libro. Ahora tal vez... Y en eso yo creo que... ¿Sí? No, la estoy escuchando también. Quería preguntarle un poco, dado a su amistad con él y estas últimas conversaciones que sostuvieron, usted señaló que tenía un libro en su mente que finalmente no se va a poder concretar. Particularmente, ¿cuáles eran sus últimas preocupaciones? ¿Qué cosas les inquietaban? Hablamos muchísimo de su preocupación por la política mexicana, tal vez ahí estaba concentrado, o de la situación en Latinoamérica en general, del mundo tal vez. Bueno, es que Carlos era un hombre muy universal. Ahora, por cierto, la política mexicana era lo que más le preocupaba. Le preocupaba la situación de un México que se desangraba en la forma que lo estamos viendo. Cuando ya nos parece natural abrir el diario y ver que hay 10, 12, 15 o 40 personas que han muerto. Que en los últimos 5 años son más de 50.000 los mexicanos que han fallecido. Y en consecuencia el tema de la droga, del tráfico, etcétera, etcétera, le preocupaba enormemente. De hecho, en abril nos tocó participar en un seminario sobre el tema de la droga en los Estados Unidos, y en donde él estaba llamado a tener una participación muy activa. Estaba allí, entre otros, César Gaviria, con quien iban a tener un diálogo que después no se pudo hacer por razones que Carlos se sintió mal y tuvo que ver médico. No sé si eso tendría que ver con lo que le ha producido su muerte, que por lo que han dicho fue un derrame cerebral muy invasivo y que prácticamente lo sorprendió durante el sueño. Pero la verdad es que Carlos era un hombre preocupado de su patria, de la América Latina a la cual tanto le escribió, y cómo nosotros latinoamericanos nos insertamos en un mundo cada vez más global para hacerlo mejor. Y en eso yo creo que es un ejemplo para el futuro, para los escritores del futuro y también para los intelectuales, y yo diría más importante, para las generaciones futuras. Perfecto, bueno, y le queremos agradecer muchísimo esta conversación. Queríamos conocer más también de esta amistad entre ustedes, de esta relación que tenía con nuestro país y particularmente poder escucharlo de sus palabras. Le agradecemos muchísimo su disposición y ojalá también más adelante podamos conversar de otros temas, expresidente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me tiene a su disposición. Gracias a usted.